Estuve migrando una aplicación de React hacia Vue de uno de los proyectos que Midu hace dentro de sus streams para el curso de Aprendiendo React. Y me encontré con un paradigma muy típico de programación dentro de Vue, que es cuando quieres exportar múltiples componentes que de cierta manera están relacionados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en nuestra aplicación tenemos una cantidad de iconos que queremos exportar y utilizar desde diferentes componentes? Como por ejemplo, en este caso, el carrito utiliza dos iconos dentro de nuestra librería de iconos y tenemos un componente de products donde también utilizamos dos iconos distintos desde la misma librería de iconos. Claro, todo esto para mantener, pues de cierta manera, unificado todos los iconos que estén correlacionados entre sí dentro de nuestra aplicación. Lo típico que haríamos dentro de Vue es tener una carpeta de icons donde dentro pues vamos a poner cada uno de los iconos que tenemos y después de esto nosotros crearíamos un archivo tipo index donde vamos a importar cada icono y después exportarlos a manera de constantes. De esta manera los podríamos utilizar desde cualquier parte de nuestra aplicación, como por ejemplo bueno, en este caso el clear card icon y el card icon, importarlos desde lo que es el archivo icons, ya que el index pues sería como nuestra ruta que exportaría estos iconos independientemente. El problema con esto es que, por ejemplo, yo aquí tengo este products.view que necesita el add to card icon y el remove from card icon. Y estos iconos en el momento no se encuentran. Entonces lo que yo tendría que hacer en el caso de view es crear un nuevo archivo. Y este nuevo archivo que sea, por ejemplo, el add to card icon.view. Crear todo el componente dentro de esto usando el sistema de 5 field components como template. Y después de que tengo esto, podría venir al index.js, venir aquí, importar el add to cart icon en este caso. Eh, bueno, en este caso sería add to cart icon, en este caso de nuestro archivo add to cart icon. Algo por el estilo. Y después entonces ahí sí lo agregaríamos. Como vemos es un proceso un tanto engorroso ya que tendríamos que estar manteniendo siempre qué es lo que vamos a ir exportando. Y lo ideal sería siempre mantener un paradigma un poco más cómodo de trabajar cuando intentamos agregar, por ejemplo, en este caso, iconos. Y algo que a mí me gusta mucho en el caso de React, y tengo que admitirlo, es que JSX facilita muchísimo este proceso, como por ejemplo, aquí tenemos todos nuestros iconos que son simplemente funciones, que lo que hacen es exportar un JSX, es decir, simplemente HTML, y esto nosotros lo podemos utilizar de forma independiente porque son named exports. Entonces simplemente podemos importar cada uno de forma independiente y ya el compilador pues se encargará de hacer el resto. En Vue tenemos algunas formas de lograr algo similar y vamos a ir detrás de cada una de ellas. Una de las primeras formas es usar lo que son los render functions dentro de Vue. Esto simplemente es la habilidad que nosotros tenemos en Vue mediante el método H de crear como nodos virtuales, que pues es básicamente como el create element dentro de Vue para manejar pues por debajo cómo es que se crean estos nodos dentro del Virtual DOM. Que es pues a la final lo que Vue hace cuando convierte los single field components hacia ya como tal funciones de renderizado que van hacia el navegador. Y estas funciones son, digamos que un poco verbose, porque si te das cuenta aquí, por ejemplo, la API, lo que tú tienes que indicarles mediante H, el nombre del tag que vas a crear, puedes pasarle atributos a estos elementos y así mismo, pues si tienes como eventos o si tienes hijos, puedes pasarle todo esto, pero claro, todo esto empieza a volverse súper engorroso si quieres escribir, por ejemplo, un SVG, como es en el caso de los iconos en específico. Los SVG tienen un montón de atributos y tienen también un montón de hijos, que a su vez también tienen atributos que serían bastante pesados de mantener de esta forma en la que proponen los render functions. Y no me malentiendan, las render functions son extremadamente poderosas. Yo he tenido que trabajar en proyectos muy grandes con render functions y son espectaculares, funcionan bastante bien. El problema, claro, es que son bastante difíciles de mantener cuando se trata de crear como tags de manera muy manufacturada, en el caso de Vue. Para esto, lo que es Vite, por ejemplo, tenemos algunos plugins oficiales de Vite que nos permiten trabajar, pues obviamente, con el soporte para Vue, pero también tienen un plugin que permite hacer JSX directamente en lo que son proyectos de Vue.
Y si vamos a ver este plugin de Vue que nos permite hacer JSX, pues es literalmente eso. Tú básicamente defines lo que es pues un define component y estos define component regresan lo que es un render function. Y estos render functions, en lugar de regresar lo que es el método H con todas las etiquetas y pues todo este como manufacturado de elementos, lo que hacen es regresar JSX básicamente, que es pues algo muy parecido a lo que provee React. Pero claro, algo que a mí no me gusta de esta alternativa es que tendrías que estar manteniendo dos bases de códigos distintas porque Vue trabaja con single field components que pues maneja su propio templating system como los beif, los before, etc. En el caso de utilizar JSX pues estarías utilizando puro JavaScript, en este caso, que no está tan mal, pero el sistema de templating va a variar muchísimo entre este tipo de cosas. Y si algo yo aprecio de Vue es mantener como un sistema muy unificado de componentes. Y es por eso que esto a mí realmente no me gusta. La siguiente alternativa que tenemos, en lugar de tener como una carpeta de icons y dentro ir metiendo cada uno de los archivos que vamos a utilizar de componentes y finalmente un archivo de index donde básicamente exportamos cada uno de esos componentes. Otra cosa que podemos hacer dentro de Vue, voy a eliminar esto porque no lo vamos a utilizar, es crear un archivo como icons.js. En este caso, importamos el define component de lo que es un archivo ya compilado de Vue. Y ahora explico un poco mejor esta parte. Y lo que hacemos es regresar un define components similar a lo que nos propone lo que es JSX, que básicamente retorna una función de render, pero en lugar de una función de render podríamos regresar la opción de template. Y este template pues regresa lo que tú pondrías dentro de un archivo de Vue que corresponde al template. El problema que tiene esto cuando utilizas la opción de template es que esto requiere que el define component provenga de lo que es este build de Vue. Y como se pueden dar cuenta, aquí en la parte derecha yo tengo lo que es el size analyzer y lo que este hace es darme como el tamaño que básicamente ocuparía este archivo de aquí que yo estoy importando. Si se dan cuenta, solamente importar Vue de esta manera me ocuparía unos 137 kilobytes y 51 kilobytes con JZip. Y claro, esto es porque esta librería de aquí de Vue es básicamente la librería compilada que incluye internamente todas las funciones de renderizado o de compilación, perdón. Entonces, si nosotros corremos este proyecto en este momento junto con esta librería dentro de este icons.js y vamos a ir al navegador, vamos a ir aquí y lo que voy a hacer es simplemente refrescar y vamos a ver que en lo que es el Network tab, nosotros vamos a poder ver aquí el archivo que se está importando, que es el que nosotros le dijimos allí dentro de icons.js. Y este archivo pesa 153 kilobytes, ya que importa pues todo lo que tienen que ver con el compiler, ya que tiene que compilar en runtime todos los templates que nosotros le pasemos a define components, lo cual es pues pésimo, ya que como se pueden dar cuenta, empezamos a transferir muchísima información en la red simplemente porque queremos hacer un export de algo parecido a single field components. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? ¿Cómo podemos hacer que Vue exporte múltiples componentes en un mismo archivo sin afectar el performance dentro de nuestra aplicación? Yo estuve investigando muchísimo, busqué alrededor de todas las librerías posibles dentro de Vue y los plugins que existen para Vite y no pude encontrar ninguna que solucionara este preciso problema. Y es básicamente porque en el ecosistema de Vue estamos muy acostumbrados a tener estos sistemas de archivos y carpetas donde exportamos un montón de componentes cuando realmente podemos hacer algo al respecto. Y ya que nadie lo estaba haciendo, decidí yo mismo tomar riendas en esto y crear mi propio plugin de Vite. Así les presento a Vite Plugin View Single Field Components in JavaScript, que es un plugin de Vite que en lugar de compilar templates en modo de runtime, los compila en build time. Y de esta manera podemos entregar componentes tipo Single Field Components dentro de funciones al estilo JSX. De manera muy simple, solo requiere que pues, cada función que vayas a retornar o variable que vayas a retornar dentro de tu archivo tenga dentro lo que son estas etiquetas en HTML, que son pues básicamente customs para este plugin. Y dentro puedes crear básicamente lo que siempre harías dentro de los single field components, como por ejemplo un script setup, tener un template y cosas por el estilo. Y después pues es simplemente utilizarlo como si fuera un archivo normal.
Esto de aquí representaría lo que es el icons.js y después tú los puedes importar como cualquier componente de Vue que hayas creado como si fuera un punto Vue. Y la manera de usarlo es muy sencilla. Solamente tienes que instalar la librería que es npm install bit plugin vue single file components in JavaScript. Después la importas dentro de tu archivo de configuración de Bit y lo agregas dentro de los plugins que tienes del proyecto. Después de esto solamente tienes que crear cualquier función que retorne un estilo de JSX, que dentro tiene que contener lo que son las etiquetas Vue, y dentro pues puedes crear cualquier cosa como si fuera un single file components, excepto los styles, porque los styles son un poco más complejos. Y esto todavía, como menciono aquí dentro del repositorio, es un POC. Estoy probando para ver si a las personas les gusta este tipo de approach, y con el feedback de todos pues simplemente avanzar en este proyecto. Y nada, este es la página de npm, que pues es básicamente lo mismo que dijo, obviamente, solo que aquí pueden copiar el comando más fácil e ir a instalarlo. Recuerden darle una estrellita, ya tiene algunas aquí en el repositorio, y de esta manera nos damos cuenta si realmente es un proyecto que gusta. Este es el pull request que mandé hacia AwesomeByte, que es básicamente donde se registran todos los plugins que existen actualmente en el ecosistema de Bit. Y nada, vamos a ver un pequeño demo de cómo se utilizaría esto. Yo ya lo tengo instalado dentro de este proyecto. Aquí, como ven, Bit plugin vue single file components en JavaScript. Lo importamos como un export default y simplemente tenemos que utilizarlo aquí de esta manera como una función. Y esto ya nos da la capacidad dentro de nuestro icons de escribir algo como esto, en el que, como se dan cuenta, son simplemente pues básicamente variables, y estas variables regresan a un view, y dentro tenemos los templates, o bueno, la sintaxis de single file components que usaríamos normalmente. Y nada, aquí por ejemplo en el último tengo un console log simplemente para demostrar que todo esto funciona. Y si vamos acá ahora a nuestro proyecto, aquí ya se ha compilado. Entonces si vamos acá, vamos a venir aquí, refrescamos, aquí vemos el Hello World que viene desde nuestro componente de Card Icon. Y si vemos, pues todos los iconos siguen funcionando correctamente. Y nada, espero que te haya gustado este plugin y este video. Recuerda que puedes ir al repositorio que está en la descripción, darle una estrellita, instalar el plugin y probarlo a más no poder, darle muchos installs y simplemente dar mucho feedback alrededor para saber si es una opción viable y a la gente le gusta poder crear como múltiples single file components, que a mí me gusta llamarlos ahora single function components, dentro de archivos de JavaScript. Y nada, muchas gracias por el video, nos vemos en el siguiente.